Y bueno, buenos días, feliz sábado. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Me da mucho gusto poderlos ver. Lección número 3. Ya estamos en la tercera lección del trimestre de este nuevo año. Realmente el tiempo se sigue pasando tan rápido que es una cosa increíble. Pero qué bueno que puedan estar aquí con nosotros esta mañana. Lección número 3. Jesús, el Hijo prometido. Y déjenme compartirles algo aquí para que podamos tener una visualización respecto a lo que hoy día queremos tratar. Déjenme compartir con ustedes. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Y primer trimestre del año 2022. Lección número 3, Jesús, el Hijo prometido. Y vamos a leer versículos de memoria. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero hacer un alto aquí para que podamos ver algo interesante, ¿no? Realmente el tema del estudio de Hebreos está siendo de mucho valor para nosotros, ¿no? En el presente, en el contexto en el que vivimos. Recordemos que el sermón que nosotros conocemos como Hebreos tiene el propósito de animar a los oyentes que recibieron ese mensaje para que mantengan su fe en Cristo Jesús. Pero la forma como, digamos, el escritor, en este caso nosotros creemos Pablo, cómo es de que el escritor, digamos, trató de animar a su audiencia respecto de mantenerse en la fe, es justamente presentando a Jesús en diferentes facetas. Ahora, el estudio de esta semana nos presenta a Jesús como el Hijo prometido, como el enviado para cumplir a cabalidad los propósitos de Dios, aquel quien verdaderamente llega a revelar de manera fidedigna el carácter de Dios. Ahora, es crucial que podamos entender estos 3 primeros versículos del libro de Hebreos. Es vital que tengamos claridad respecto a lo que se refieren estos versículos, porque justamente ellos son la base de todo lo propuesto por Pablo en el sermón que ofrecen. O sea, estos 3 primeros versículos son la tesis, la propuesta, la opinión que hace Pablo, pero que luego demuestra a través de todo su discurso. Y nuevamente quiero compartir con ustedes aquello que vamos a estar viendo esta mañana. De lo que habíamos visto del versículo. Y 3 puntos que quisiera que pudiéramos encontrar en la lección esta mañana, ¿no? Primero, la invitación a aceptarle. Segundo, hacerlo por medio del Hijo. Y tercero, quién es, la fiel imagen de Dios. Y vamos a ver en esta parte, ¿no? La invitación a aceptarlo o a aceptarle. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y quiero parar ahí para que podamos tener justamente un momento de conversación respecto a este primer versículo de Hebreos capítulo 1. El versículo inicial expresa una afirmación de que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas a nuestros antepasados. Ahora, yo les pregunto algo, ¿no?
¿Qué fue lo que Dios tuvo que decir? ¿Qué fue lo que Dios tuvo que hablar, comunicar muchas veces y de muchas maneras? O sea, ¿cuál es la esencia en sí de esos muchos mensajes dados por Dios a través de los profetas? El nacimiento de Jesús. ¿Perdón? El nacimiento de Jesús. El anuncio de la venida de Jesús. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La promesa. La promesa, dice David. Ok. ¿Qué más? El amor que él tenía por la humanidad. El amor que él tenía por la humanidad. Miren, todas estas cosas que ustedes están mencionando, o sea, están ligadas, definitivamente están ligadas. Yo quiero comentarles esto, miren, para que podamos tener una mejor comprensión de cuál es en esencia, ¿no?, el mensaje que Dios nos dio muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas a nuestros padres, debemos considerar algo muy importante, ¿no? Algo que ya lo he venido repitiendo algunas veces antes, ¿no? El conflicto entre el bien y el mal, ¿no? El gran conflicto, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos nosotros el gran conflicto, ¿no? ¿Será que lo entendemos como la desobediencia o la transgresión de la ley? ¿Cómo entendemos nosotros el gran conflicto? Miren, porque hay algo interesante en esto, ¿no? Cuando nosotros entendemos el centro del gran conflicto como la desobediencia a la ley de Dios, entonces circunscribimos el conflicto dentro de un asunto legal. O sea, el problema que generó el gran conflicto lo ubicamos dentro de un término legal. Entonces, si el problema de la transgresión de la ley, ese problema debería solucionarse con el cumplimiento de la ley. ¿Ok? Pero eso ya sería legalismo. Y sabemos además que el cumplimiento de la ley no nos justifica delante de Dios. Además, algo que es lógico. Una ley puede restablecer la paternidad o pertenencia, ¿no?, la custodia de un padre con su hijo. O sea, la ley puede determinar que existe un vínculo padre-hijo entre dos personas. Pero pregunto esto, ¿puede la ley llegar a restablecer una relación de afecto, de confianza, de amor entre un padre y un hijo? No. No, no se puede. La ley lo veo desde el punto de vista legal y hasta cierto punto ejecutante, ¿Ok? pero no resuelve el problema. El condenado es condenado y tiene que pagar. Entonces, el amor de Dios manifestado en nuestro Señor Jesús, pues nos libra de esa condenación, Así es. porque alguien tiene que pagar la culpa, la deuda al Ok, transgredirla. ok. Y vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver algo más ligado a lo que estaba comentando también ahorita David, o sea, el tema este del pago, del pago por, el pago por una deuda, ¿no? Ok, miren, sabiendo que el conflicto entre el bien y el mal se origina en una acusación falsa contra el carácter de Dios, ¿qué es lo que produjo esa falsa acusación en la tercera parte de los ángeles y en toda la humanidad, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de aceptar esa falsa acusación en nuestra relación con Dios? O sea, ¿qué generó el aceptar la acusación que el enemigo hace contra el carácter de Dios en nuestra relación con Dios? Rebelarnos contra Dios. Así es. Separación, hermano. Separación, rebelarnos, ¿sí? Alejarnos. Eso lo vemos de manera inmediata. O sea, Génesis capítulo 3, tan pronto entra el pecado, ¿no? ¿Dónde estás? Me escondí. O sea, tuve miedo. De inmediato. O sea, esa es la reacción propia del ser humano, ¿no?
El resultado de esa falsa acusación en nuestra relación es el rompimiento de nuestra relación, de nuestro vínculo íntimo con el Creador, ¿no? Y la pérdida de la confianza en Él. Ahora, volvamos nuevamente entonces a la pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que Dios tuvo que decir, hablar, comunicar muchas veces y de muchas maneras, ¿no? ¿Cuál es la esencia de esos muchos mensajes dados por Dios a través de los profetas? ¿Vendría a restituir esa relación? El deseo exacto de querer restituir, de querer reponer, restablecer justamente esa relación, ¿no? Lo que estaba comentando David también. A ver, David, sí, creo que querías decir algo ahí. Sí, el tema de la promesa, si bien es cierto, la ley pues es una norma tiene finalmente su conclusión, pero en el caso de la humanidad no le resuelve el problema. Claro. Entonces, allí viene la promesa hecha desde el principio, que Dios enviaría a nuestro Señor Jesús, a su Hijo, para poder pagar esa deuda. No solo perdonar la deuda, sino pagarla. Así es. El perdón que Dios ofrece no es meramente un acto jurídico, sino una restauración de la unión que se perdió en un debido momento. Exacto, exacto. Eso es lo fundamental, ¿no? La manera de buscar revertir justamente el engaño hecho a la humanidad y ganar nuevamente la confianza en Dios fue justamente la entrega de mensajes, ¿no? De esos envíos y mensajeros incluso, ¿no? Dados a través de los profetas muchísimas veces de innumerables maneras, ¿no? Ahora, pregunto algo interesante, ¿no? ¿Pudieron los profetas entender cabalmente los mensajes recibidos y revelar fidedignamente el carácter de Dios? No, no. ¿Por qué? Ok. Coincidimos en eso, ¿no? Que no. ¿Pero por qué? Bueno, yo pienso que el único que podía hacer eso era el mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Ok, eso es muy interesante. Ahora, llegando un poco también a lo que estaba comentando David, ¿no? Miren, en capítulo 3 de Génesis se hace la promesa, ¿no? Nosotros lo entendemos como una promesa, pero hay algo interesante, ¿no? Y si ustedes se ponen a leer, Dios no le habla a Adán y a Eva diciéndoles, voy a enviar un Salvador, etcétera, etcétera, o en este caso, bueno, pondré enemistad entre tú y la serpiente y todo entre tú y la mujer, etcétera. Si no le está hablando a la serpiente, ¿no? O sea, en realidad más que como una promesa exactamente, es definitivamente un anuncio categórico de que eso va a pasar, o sea, así va a ser hasta el final y de esta manera va a terminar, o sea, punto, ¿no? Lo otro que es interesante es de que, digamos, en el anuncio de la venida de un Salvador, o sea, porque el descendiente va a ser el Salvador, los seres humanos, Adán, Eva, Abraham, ¿no? David, ¿no? Ellos no consideraban la posibilidad de que el descendiente, de que el hijo prometido, el Salvador, el Mesías, sería Dios mismo. O sea, esa parte no la consideraban ellos, no la tenían en mente, ¿no? Y eso es algo muy interesante que también vamos a tener presente esta mañana. Miren, recordemos esto, ¿no? Dios no es un padre que busca ganar legalmente la custodia de sus hijos, ¿no? Porque eso no resolvería para nada el temor que naturalmente tenemos de acercarnos a Él, ¿no? Llevamos de manera intrínseca en nosotros la imagen distorsionada de su carácter, ¿no? En cambio, Dios prefiere ser paciente con nosotros, ¿no? Crea oportunidades para mostrarnos constantemente su bondad, su amor, para que libre y voluntariamente decidamos conocerlo y volver a Él, ¿no? Yo les invito a que podamos abrir
en nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos 41 y 42. Ahí hay una pequeña parábola que es muy interesante también y muy apropiada para esto, ¿no? Lucas capítulo 7, versículos 41 y 42. Y dicen lo siguiente, dice, 2 hombres le debían dinero a un cierto prestamista, ¿no? Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Pregunto, ¿es lo mismo cancelar una deuda porque es pagada que cancelar una deuda que es perdonada? ¿Dios por medio de Jesús pagó nuestra deuda en la cruz o perdonó nuestra deuda en la cruz? Hago. ¿Ah? ¿Dios castigó nuestros pecados en Cristo o perdonó nuestros pecados en Cristo? Perdonó. Perdonó. Digo, Pagó y perdonó. Ay, perdonó. ¿Qué dice David? A ver, vamos. el salmista dice que en la cruz la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la paz se encontraron. ¿No? Eso es la descripción cumbre de lo que significa o debería significar para nosotros que el pecado debió pagarse en su absoluta y completa deuda, la muerte, bajo todas sus condiciones, sufrimientos y todo lo demás, y hacer la paz con el transgresor. Allí se concluye la obra de misericordia del Señor por el hombre. Así es, así es. Miren, algo interesante como lo que estaba comentando ahorita David. Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Sí? Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Ok? El Señor nos perdona, pero también Él entrega el pago por ello. A ver, David, vamos. A veces se malentiende Ajá. esa expresión que dice los requisitos de la ley. Ajá. Se malinterpreta por el apóstol Pablo algunos términos que muchos lo malinterpretamos o lo malinterpretan, como si los requisitos fuesen los mandamientos de Dios, ¿no? Claro. Lo que era contrario a nosotros es la lista de nuestras transgresiones. Esas las clavó en la cruz, por ello murió. Así es. Pagó por todas nuestras transgresiones y gracias a su sacrificio nosotros fuimos absueltos, declarados absueltos, habiéndolo elegido como nuestro Salvador. Amén. Amén. Esta parte es muy interesante y quisiera que tal vez pudiéramos comentar algo de eso luego también, lo que estaba mencionando David, ¿no? Que hay una cuestión también voluntaria de aceptar la entrega del perdón que el Señor nos hace. Porque el Señor nos entrega perdón a todos. El Señor ofrece el perdón a todos, ¿no? Pero sin embargo hay una condición, digamos, voluntaria de aceptar el perdón. Algo que les voy a comentar ahora, porque lo tengo para luego, pero es el hecho de que para poder, digamos, para que el perdón exista entre dos partes, solo se necesita que una de ellas esté dispuesta a ofrecerlo. ¿Ok? Eso es muy interesante, pero la otra parte debe aceptarla, ¿no? Sin embargo, para que exista la reconciliación,
se necesita que las dos partes estén unidas, estén de acuerdo en ello, ¿no? ¿Ok? Esto es muy importante. Muy bien, quiero avanzar con esta parte. Déjenme compartirles la siguiente parte, el siguiente versículo. Número 2, por medio del Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y vamos a tratar de ir analizando un poco esto, digamos, este versículo también. Es importante, por ejemplo, despejar este término de en estos postreros días, ¿no? Por ahí encontré otra versión que tenía una frase distinta, pero es la frase más o menos que nosotros hemos estado, digamos, utilizando en esta semana, ¿no? En estos postreros días. Y es parte también de lo que es el título de la lección de escuela sabática del trimestre, ¿no? En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Pablo se refiere a este término, ¿no? En estos postreros días, él se está refiriendo al tiempo en el que él estaba viviendo, ¿no? O sea, él lo está ubicando a su tiempo presente, ¿ok? Quizás nosotros si leemos ahora, ¿no? En estos postreros días, pensemos de que es para este tiempo, pero en realidad Pablo se estaba refiriendo al tiempo de él, ¿no? Que es, digamos, una expresión diferente también a la que utiliza Daniel, por ejemplo, cuando habla sobre el tiempo del fin, ¿no? Ya ese es un tiempo un poco más adelante todavía, o sea, hay una expresión distinta, ¿no? Hay algunos hermanos por ahí que he escuchado que comentan que el tiempo del fin, perdón, los postreros días de los que habla Pablo, se refieren al tiempo en el que él estaba viviendo, pero que se refieren al tiempo en el que el Señor Jesús se hace manifiesto, o sea, en el que aparece Jesús, ¿no? Y digamos, la expresión que habla sobre el tiempo del fin empieza con la resurrección de Jesús, ¿no? Hay gente que dice que tal vez es un poco más adelante, bueno, es un poco diverso eso, pero obviamente no se refieren a los mismos términos, ¿no? Y cuando hablamos de estos postreros días, Pablo se expresa utilizando, digamos, el término para centrarlo en el tiempo en el que él estaba viviendo, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo aquí, ¿ok? Bueno, yo pienso que aunque él estaba pensando que esos eran los días para él, podemos considerarlos también nosotros, ¿no? Yo creo que vivir el día de hoy como que Cristo viene hoy es nuestro principal ideal, ¿verdad? Si nosotros vivimos con en estos postreros días, en estos días en que vivimos hoy, entonces nuestras vidas pueden ser transformadas y cambiadas. Nosotros podemos prepararnos mejor, ¿verdad? Yo creo que podemos adaptarlo y decir, nosotros creemos que en nuestros días, en estos postreros días, también puede ayudarnos a nosotros, aunque sí creemos de que definitivamente esto fue escrito en el tiempo de ellos. Claro, claro, claro. Ahora, hay algo interesante que se destaca, digamos, y que es muy relevante en el versículo que empezamos a leer. Y es el hecho que Pablo pasa de anunciar de que, digamos, por mucho tiempo y en muchas ocasiones y de diversas maneras, el Señor entregó un mensaje a los profetas, pero ahora lo contrasta justamente con el mensaje entregado por Jesús, ¿ok? Y respecto, y está hablando del mensaje entregado por Jesús y por los profetas antes, respecto del carácter de Dios. Y claro, da argumentos para sustentar ello, ¿no? Da argumentos para justificar que la revelación de Jesús es superior a la revelación dada por los profetas. El primer argumento que da en este versículo es que llama a Jesús Hijo. Jesús es el Hijo. Ahora, según lo que hemos estudiado esta semana, ¿no? Respecto al mensaje entregado por los profetas, ¿no? Dice Pablo que el mensaje de los profetas, y que ya lo consideramos obviamente, digamos, que el mensaje entregado por Jesús es superior al de los profetas, pero quiero preguntarles esto, ¿no?
Menciona Pablo, dice Pablo que el mensaje de los profetas ya no tiene importancia, ya no tiene valor, sentido, o que fue incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo con este contraste propuesto entre el mensaje entregado por los profetas y el mensaje entregado por Jesús? El audio, mami, el micrófono. A ver. Que Ahí. en el tiempo de los profetas, eso se daba como un reflejo de lo que iba a ser en la realidad. Okay. Y que en el tiempo de Jesús ya es realizado en realidad todo. Muy bien, muy interesante, muy interesante. ¿Quería decir algo, Janet? No. No, ok, miren, tengo acá un versículo, en un momento lo compartimos antes, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, Pedro dice esto, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara, en alguna otra versión dice como una antorcha, que alumbra en la oscuridad, hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. ¿Sí? Entonces, es interesante de que al contraste que hace Pablo, se le suma también el contraste que hace Pedro. O sea, ambos hacen una comparación o contraste entre la revelación del carácter de Dios hecha por los profetas y la revelación del carácter de Dios hecha por Jesús. Ahora, ¿a qué crees? Ya ustedes lo mencionaron hace un ratito, ¿no? O sea, ¿a qué crees que se daba o que se deba exactamente esa superioridad manifestada por los apóstoles en la revelación del carácter de Dios hecha por Jesús? O sea, ¿a qué crees que se deba que la revelación entregada por Jesús es superior a la revelación hecha por los profetas y los apóstoles? ¿A qué crees tú que se deba esa diferencia, no esa discrepancia de la revelación del mismo carácter de Dios? Ya respondió la mamá. Ajá, yo sé. Miren. Era la Pablo, promesa y era la realidad. así es, así es. Uno era el reflejo y por mucho, digamos, por ejemplo, los israelitas consideran a Moisés, por ejemplo, ¿no? Como prácticamente inmediatamente después de Dios, o sea, en la tierra, Moisés, o sea, ellos lo consideran de esa manera, ¿no? Pero hay algo interesante también, que incluso los profetas, ellos también, así como nosotros humanos, hemos sido engañados por el enemigo y nuestra percepción del carácter de Dios no es cabal, ¿no? No es completa. El único que podía revelarlo completamente era Jesús. Y ahora quiero mostrarles un versículo que lo menciona Juan, porque Juan también habla justamente de este elemento tan importante y tan destacado del por qué es que Jesús nos revela el carácter de Dios de manera fidedigna. Y quiero que leamos Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Ok? Pablo muestra a Jesús, ¿no? Como el Hijo unigénito de Dios, ¿no? Y se esmera en señalar que Jesús no es un hijo más, sino que es el Hijo unigénito. Y como les digo, Juan nos da la razón justamente del por qué es que Jesús puede o es capaz de manifestar verdaderamente el carácter de Dios de una manera completa, ¿no? Y real. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice esto. A ver, si lo tienen, a Dios nadie lo vio, jamás. Jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. ¿Sí? Yo tengo aquí una versión que dice más o menos así, porque quiero leerlo también. Dice esto: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ok, ¿a qué se refieren los apóstoles al identificar a Jesús como Hijo unigénito, ¿no?
¿En qué se basa el apóstol para identificar a Jesús como el heredero de todo también? Se podría decir que es la misma persona, porque al decir unigénito no quiere decir que es el primero o el Ajá, único, ok. no, sino es la misma persona. Ajá, muy bien. También la expresión unigénito se refiere, digamos, a una función en particular, ¿no? Incluso hay un versículo que lo hemos visto en la semana que habla de que ha sido engendrado, ¿no? También Pablo menciona respecto a Timoteo también de que fue engendrado, ¿no? O sea, en realidad es que fue dirigido hacia una función específica. Obviamente no es que haya sido formado, que tenga un origen, un principio, ¿no? No, porque Jesús, dentro de lo que significa la deidad, existía en el principio y con él es que también justamente se generó la creación. Y por él, como dice la palabra también, es que nosotros existimos, nosotros respiramos, o sea, es justamente con su poder, ¿no? A ver, David. Sí, Hebreos 1 habla todos estos versículos que estamos mencionando. Así es. Como dijo nuestra hermana, nuestro Señor Jesús es Dios, pero en algún momento toma la imagen visible de Dios para darse a conocer ante la humanidad. Y entiendo que la palabra engendrado más está dirigido a Jesús hombre, que tomó nuestra humanidad y llevó nuestra humanidad, está en la diestra de Dios y es el primogénito de los muertos, de los hombres, de la humanidad, sí, representándonos. Entonces, no se refiere a una existencia, el inicio de una existencia, sino más bien de haberse hecho hombre y es considerado el unigénito, ¿no? para cumplir una misión, para cumplir una función. Para cumplir una misión y queda con ese nombre, o sea, por la eternidad, ¿no? Eso es muy interesante y muy importante tenerlo, ¿no? Es muy relevante, o sea, el hecho de que la naturaleza humana va a estar ligada con Jesús de forma permanente. O sea, eso es algo permanente, ¿no? Las heridas en las manos, en su costado, en los pies, las va a llevar por siempre, ¿ok? Por amor a nosotros, como una prueba de todo lo que representa justamente las consecuencias del pecado. O sea, eso es algo fundamental que nosotros podamos entender, ¿no? Cómo es que Dios, siendo Dios, se despoja de manera voluntaria de su divinidad para hacerse uno con nosotros. Pero eso nos da un valor agregado porque justamente permite enlazar, ¿no?, la humanidad con la divinidad. Ahora tenemos un ser humano, o sea, un hombre como nosotros, que está en el trono en la presencia de Dios, está allí también, que nos une, nos enlaza, ese es el puente, ¿no? ¿Ok? Miren, tenía esto que quería compartirlo con ustedes, dice Juan, cuando estábamos hablando ahorita del versículo, ¿no? Dice que la razón por la cual Jesús es el Hijo unigénito y por ende el único que nos puede dar a conocer a Dios como realmente es porque Jesús es el único de los hijos de Dios que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. O sea, ninguno de los demás hijos de Dios cumplimos estas características, solo Jesús, y por eso es que Él es el único. ¿Ok? Ahora, si Jesús es el único o el unigénito Hijo de Dios, entonces también es el único que puede ser constituido por Dios como heredero de todo, ¿no? Y este es precisamente el segundo argumento que presenta Pablo, para que Dios elija hablarnos en estos últimos días por medio de Jesús, ¿no? Que Él es el único también, el unigénito. Ahora, en el versículo 2, que es lo que hemos estado viendo, de Hebreos capítulo 1, versículo 2, Pablo dice, ¿no? A o sea, al Hijo unigénito de Dios, lo designó heredero de todo.
y por medio de él hizo el universo. Ahora, yo te pregunto, ¿no? ¿Qué significa que Jesús sea heredero de todo? ¿Qué entiendes tú por el término heredero de todo? A ver, ¿qué piensas? Hermano, A ver, hermano, dime, Vero, a ver, vamos, dale. a mí me llamó mucho la atención el versículo 3 de Hebreos capítulo 1. Ese versículo yo creo que nos dice todo. Nos dice todo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, fíjese, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Yo Amén. creo que ese versículo nos dice todo, hermanos. Amén. Decir que Amén. Dios Jesús es su resplandor, su sustancia. Exacto. Él Dios es mismo, todo desde el Dios mismo. principio. Exacto, es Dios mismo que se hizo hombre para poder alcanzarnos también. Y bueno, por aquí veía al pastor Constanza, ya no lo veo ahorita, había llegado. Perdón, sí. Pienso también que por el hecho que él pagó la deuda de todos, pues es heredero de todo. Así es. Así es. Merecedor, heredero y todo, todo. Amén. Amén. Miren, quería nuevamente darle la bienvenida al pastor Constanza. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Bienvenido a la clase de escuela sabática. Bueno, estamos aquí un grupo de hermanos reunidos debido a la situación también que estamos pasando. Juan capítulo 6, versículo 37, dice algo también muy valioso, muy interesante. Miren, dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. No lo rechazo. Así es. Ahora, unido esto a lo que menciona Pablo, ¿no? En Hebreos capítulo 1, versículo 2. ¿Cuánto es lo que Dios le ha dado por herencia a Jesús? ¿Algunos? ¿Solo los que creen en Él como Hijo de Dios? ¿Los que obedecen sus mandamientos? Todos. A todos. ¿Cuántos de los que vienen a Jesús son aceptados o son rechazados? Ninguno es rechazado, todos son Ninguno aceptados. es rechazado. Y si Jesús no rechaza a nadie, ¿por qué nosotros a veces nos tomamos la autoridad de hacerlo? Porque somos malcriados. Así pasa. Eso es lo que pasa. Muy bien, vamos a pasar a esta otra parte. Quiero nuevamente compartir con ustedes la imagen. ¿Ok? 3. La fiel imagen de Dios. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Muy bien, vamos a salir de aquí. Si nosotros vamos a la etapa ceremonial que se narra en Levítico, vamos a entender que cada persona que entraba en el santuario confesaba su pecado, ofrecía su ofrenda de sacrificio y salía de allí completamente perdonado, ¿no? Y no debía esperar hasta el día de la expiación para tener seguridad de que fue perdonado. Ahora, ¿será acaso que el perdón de nuestros pecados se da en dos fases? Una en la cruz del Calvario y otra en la intercesión de Cristo en un santuario celestial. ¿Qué piensan? ¿Cómo? ¿Puedes A ver, preguntar? vamos de nuevo, miren. Ajá. Normalmente, bueno, si llegamos a lo que es la actividad ceremonial que se narra en el Levítico, ¿no? Cada persona, cada día, llegaba a entregar su ofrenda y confesaba su pecado. Ahora, es importante reconocer de que estas personas cuando salían de allí, cada día, ¿no? De entregar su ofrenda, de confesar su pecado,
salían con la seguridad de que estaban perdonados, ¿no? Ujú. Pero ahora, nosotros consideramos en este momento de que Dios está haciendo una acción de intercesión, ¿no? Ahora, yo les pregunto esto, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo consideramos entonces ahora nuestra etapa de perdón? O sea, confesamos nuestro pecado nosotros aquí, pero tenemos que esperar hasta que Dios termine de hacer, o que Cristo termine de hacer su intercesión en el cielo por nosotros, ¿o cómo es ese proceso de perdón? ¿Somos perdonados en etapas distintas, en dos momentos o algo así? ¿No? A Y ver, confesamos Sí, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. amén, amén. A ver, David. Yo creo que el santuario, la doctrina del santuario es claro para describir, diríamos, etapas diferentes en el proceso de la salvación y el perdón. Ajá, No es que no somos perdonados cuando entramos por primera vez, Ya pero deja- no somos totalmente resuelto nuestro caso. ok, Necesitamos el lavacro, necesitamos el pan, necesitamos la sangre, pasarlo al velo, al primer departamento, que el sumo sacerdote presente una vez al año nuestro caso para recién ser absueltos. Nosotros estamos viviendo en el gran día de la expiación. No sabemos en qué momento termine o pase nuestro caso delante de nuestro Dios, delante de la presencia de Dios, seamos declarados totalmente perdonados. Lo seremos, nosotros no lo sabremos, pero ese es el proceso, no lo podemos ni cambiar ni modificar en absoluto. ok. Vamos a, quiero presentarlo tal Yo vez de esta tengo manera. pregunta. Yo tengo pregunta allí. A ver, Janet. Cuando estaban haciendo eso en el santuario terrenal, eso era diferente, pero Cristo vino a tomar. Yo no puedo decir de que ahora yo pido perdón, Dios me perdona ahora mismo. Ajá, Yo soy salva ahora mismo. Yo no tengo que esperar hasta el final para que me den la orden si me salvo o no me salvo. No sé si estoy entendiendo eso de parte sí, del sí, hermano David. sí, Porque yo siento que el santuario terrenal fue diferente. Eso representaba lo que Cristo iba a venir a hacer. Él es el exacto, sumo sacerdote. exacto. Por lo tanto, Él toma la determinación. En el momento en que yo vengo y lo acepto a Él, que pido perdón, Él me perdona inmediatamente. Y si Amén, yo hoy muero, yo muero en salvación, amén. salvada, Claro, ¿verdad? Por Él. claro, claro. Así es, Amén. hermana, está en lo Oh, correcto. Sí, Está en lo correcto. Cuando yo menciono las diferentes etapas del santuario terrenal, la vida del cristiano eh, no es tampoco un solo momento. O sea, nuestra vida, en el momento que, por ejemplo, hoy conozco una verdad, sé que estuve mal con esta verdad, yo pido perdón y la inspiración dice, yo debo creer que Dios me perdona, estoy totalmente perdonado. Pero la vida del cristiano no es un estado horizontal, es un crecimiento constante, es un desarrollo constante y en cada etapa nosotros siempre tenemos que ir poniéndonos a cuentas con Dios. Claro. Y el Señor, en el momento que uno le pide, en ese momento estamos perdonados. ok. No hay un tiempo y esperar ese tiempo. Ujú. Eso es porque estamos viviendo en el gran día de la expiación, que nosotros debemos estar, como dice la inspiración, en constante arreglo de cuentas, de poner todo en orden para poder en definitivo ser aceptos.
Claro. que nuestro perdón se acepte. Ya. Es muy importante esto, ¿no? Reconocer de que en el libro de Hebreos, o sea, el escritor, en este caso Pablo, o sea, presenta las actividades, las funciones que se presentan o que se daban en el santuario, ¿no? Como una forma de revelar cuál era realmente la función de Cristo en lo que corresponde al tema de nuestro perdón, ¿no? Del perdón de nuestros pecados, ¿ok? Pero tanto el sacrificio diario que se llevaba a cabo, el sacrificio que se llevaba a cabo una vez al año, están representados estrictamente en la muerte de Cristo en la cruz, en su función. O sea, eso es básicamente, ¿no? No es el propósito en el libro, digamos, extenderse demasiado en muchas cosas de detalles de cómo es que se llevaba a cabo alguna actividad y otra, ¿no? Sabemos de que hay un santuario celestial, de que tiene funciones, etcétera, etcétera. Sabemos eso, pero no es el propósito, digamos, extenderse demasiado en ello. Sin embargo, quiero retomar algo que vimos al comienzo, y es el hecho de que el propósito de Dios, al poder extenderse hacia nosotros a través de Cristo Jesús, es el de encontrar la reconciliación con nosotros, ¿no? De que nosotros podamos restaurar esa relación con Él. Eso es importante. Ahora, quiero preguntarles esto, miren. Cuando Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿recibieron aquellos que lo estaban crucificando el perdón? ¿Qué creen? A ver. Bueno, Cristo otorgó el perdón, pero como usted mencionó, depende en el recibidor, si ellos recibieron, si aceptaron el perdón de Dios. Claro. Pero Él les tenía toda la voluntad de darles el perdón en ese mismo instante. Amén. Amén. Creo que la misma expresión que... Pedrito, ¿me permites? Sí, a ver, esta cita. Ya, mira, te decía, para mí el perdón que Dios nos da es un regalo, ¿ya? Amén. Y Dios nos lo da a todos sus hijos, ¿no? Por su gran amor que nos tiene. Y más bien está en nosotros en aceptar ese regalo. Así es. Ya, eso ya es el libre albedrío, ¿no? De cada uno. Decisión personal. Así es. Así es. Miren, recuerda esto, ¿no? Que el perdón no es el resultado de nuestra confesión y arrepentimiento, ¿no? El perdón es el resultado de la gracia de Dios. Ten presente esto, que para el perdón solo se necesita que una persona esté dispuesta a otorgarlo. En cambio, para la reconciliación se necesita la voluntad de los dos. ¿Sí? Esto es fundamental. Muy bien, quiero pasar a esta parte. ¿Qué aprendiste hoy? Vamos, ¿qué aprendimos hoy? Esto es algo fundamental. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendiste hoy? A ver, vamos a compartir. ¿Qué aprendimos hoy? No todos a la vez, ¿ah? No todos a la vez. A ver. Que Jesús es todo, hermano. Amén. Que Jesús es todo, desde la creación, desde nuestro creador hasta nuestro salvador. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué aprendimos hoy? A ver, ¿o qué aprendimos esta semana? Qué importante que nos quedó. Janet, sí, perdón. Lo que mencionamos anteriormente, que Dios vino a restituirnos nuevamente, a unirnos nuevamente, ¿verdad? Amén. A volver a que no tuviéramos esa división, que ahora podemos ir directamente a Él, ¿verdad? Amén. Amén. Exacto. Restablecer esa relación perdida, ¿no? En Jesús conocemos a Dios realmente como es. Amén. Amén. La revelación completa, y esa revelación es dada porque Él mismo es Dios. O sea, Dios mismo se proyecta a nosotros como humano también para poder darnos a conocer cuál es verdaderamente su carácter. Ningún profeta tenía la capacidad de poder comprender a cabalidad y de entregar a cada uno de nosotros la manifestación del carácter de Dios. Gracias, Hildita. ¿Alguien más? ¿Qué aprendimos esta semana? ¿Qué aprendimos esta semana?
Bueno, yo quisiera agregar solamente que al usted mencionar que Él es el hijo primogénito, ¿verdad? También nos constituye a nosotros hermanos, Amén. hermanos de Él, ¿verdad? Y aquí en Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. O Amén. sea, eso me da una gran esperanza que somos hermanos de Dios, de Amén. Jesús. Amén. Pedrito, yo lo que aprendí es que Dios cumple sus promesas. Desde el principio, desde el Edén, ofreció enviar a alguien, ¿no? Y lo hizo en el tiempo adecuado y para salvación del hombre. Amén. Amén. Los planes de Dios se cumplen, ¿no? Como les decía antes, como menciona John Peckham, ¿no? En su libro The Theodicy of Love, él menciona el asunto ese de que los planes de Dios se cumplen, ¿no? Con nosotros o sin nosotros, pero se llegan a cumplir. Ahí están. O sea, ojalá podamos ser parte de los planes de Dios, ¿no? Amén. Muy bien, vamos a avanzar a esta parte final. Ya vimos que aprendimos hoy. Tarea de la semana. Tarea de la semana. Reserva 30 minutos. Miren, hemos venido incrementando de 10 minutos, 20 minutos. Ahora ya estamos en los 30 minutos. Ojalá se haga realidad esto, ¿no? En sus vidas. Ojalá que cada día ustedes tengan la posibilidad de separar, un tiempo para que puedan tener una comunión personal con el Señor, ¿no? Que tu esfuerzo cada día sea mirarlo a Él. Tarea número 2. Busca a alguien con quien puedas compartir lo que aprendiste esta semana, ¿no? Recuerda esto, ¿no? Que el aprendizaje no es completo sin la enseñanza. Si no enseñamos, no estamos aprendiendo a cabalidad. Recordemos eso, es muy importante. Para que podamos aprender a cabalidad, tenemos también que enseñar. Y esta semana pídele al Señor que te ayude a reconciliarte con Él, ¿no? Dile que tienes el deseo de hacer las paces con Él. Muy bien, tenemos esas 3 tareas para esta semana y espero que el Señor los pueda bendecir. Y bueno, gracias nuevamente, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Miren, ha sido una hermosa oportunidad para poder compartir. Gracias a cada uno de ustedes. Yo quiero que podamos despedir en este momento. Vamos a parar la grabación también para todos aquellos que nos están viendo a través de las redes y nos vemos la próxima semana.